Con esa forma de pensar, tenemos mucho más cuidado con nuestra forma de hablar, que fue lo que principalmente nos enfocamos la ocasión pasada, y también, por supuesto, con las cosas que hacemos. Vimos que no es solamente el hecho de que ya no voy a hablar de la forma que antes hablaba, ya no voy a decir groserías, ya no voy a hablar albures, ya no voy a tratar de ser altivo, ya no voy a tratar de ser grosero, ya voy a tratar de no ser áspero, etcétera, etcétera. Ya no solo se trata de no hacer lo que antes hacíamos, sino que ahora, cuando hay una limpieza en nuestro corazón, cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando nos abastecemos nuestra mente de la palabra de Dios, porque ¿de dónde sale todas las cosas pecaminosas? Del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros hablamos de forma pecaminosa, está siendo evidenciado que hemos alimentado nuestro corazón. Por eso ahora tenemos que alimentar nuestra mente de la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:8 que debemos nosotros de pensar en qué, en lo bueno, en lo justo, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Es decir, ahí Dios nos está diciendo que debemos de ponernos como un filtro en nuestros oídos, un filtro en nuestros ojos, de qué estamos metiendo a nuestra cabeza, porque muchos de nosotros se nos hace fácil estarnos metiendo cosas que definitivamente se están sembrando en el corazón y que se hacen evidente a través de la forma que hablamos. Tenemos que tener la claridad de que no podemos sembrar odio y falsedad y cosechar bendición y bienestar. Dios nos enseña claramente eso. Hay que aprender nosotros ahora a hablar de una forma diferente, a hablar con sabiduría y que eso muestre que somos hijos de Dios. Dios nos lleva a entender que el verdadero arrepentimiento no solo es evitar el pecado, sino hacer lo contrario. Si antes maldecíamos, ¿ahora qué tendremos que hacer? Bendecir, ¿verdad? Es claro. Si antes hablábamos palabras deshonestas, ahora nuestras palabras ¿qué deben de ser? Honestas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Está claro para nosotros, ahora nosotros tenemos que ejercitarnos en eso. El objetivo es ahora hacerlo bien, hacerlo recto, hacerlo de una forma santa. Nuestra forma de hablar debe de ser usado, como lo vimos en los versículos anteriores, Pablo nos compartía de eso, debe ser usado, ese es nuestro llamado para bendecir, para evangelizar, para enseñar la palabra de Dios, para aconsejar a otros guiados por la palabra de Dios, no tan solo por nuestras propias intenciones. Hoy tuve la bendición de ir a visitar a un enfermo, un hermano enfermo, ahí en el Centro Médico de La Raza, que por cierto, qué impresionante está, ¿verdad? Muchísima gente, es grandísimo ahí. Yo estaba extraviado ahí para salir y bueno, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que pueden atender a tantas personas. Pero hablando con la esposa de nuestro hermano, ¿verdad?, le decía eso, le decía, es que mira, esas cosas que a veces tenemos diferencias en nuestra familia, debes de recordar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, porque tú puedes dar buenos argumentos para que los demás o para que tu familia camine en un sentido específico, pero cuando le dices la palabra de Dios, ahí sí ya no hay para dónde hacerse. Cuando alguien ya no se quiere congregar, ¿verdad?, dice, no, yo no necesito de Dios, podemos estar aquí y hacer nuestros servicios en casa y al fin, ¿verdad?, eso es lo que Dios nos decía, que tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Claro que sí, pero también, ¿no?, esa verdad está limitada.
Eso hacemos, como que cortamos el conocimiento, nos limitamos y no vemos la siguiente parte. Eso está bien, no estamos diciendo que lo que está diciendo una persona al respecto está mal. Pero ¿qué dice Dios? Además de eso, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque ahí se estimulan el amor y las buenas obras, dice el Señor. O sea, hay algo muy bueno en eso. Ahí se manifiesta Dios, dice el Salmo 133. Hay salvación y vida eterna. Entonces, ahora yo tengo la oportunidad de que eso que he aprendido de la palabra de Dios, yo tengo que aprender a aplicarlo a mi vida, porque cuando yo lo aplico a mi vida, entonces yo sé que eso sirve y puedo enseñarle a otros para que también lo apliquen a sus vidas. Es muy importante que nosotros hagamos eso, que aconsejemos, que guiemos, que exhortemos, que amonestemos, que corrijamos, que animemos, que consolemos, tanto que podemos usar nuestra boca. Tanto que ahora podemos hacer para usar lo que antes servía para exaltar la carne, exaltar al mundo y en algún momento inclusive exaltar a Satanás. Ahora lo podemos ser usado para exaltar la palabra de Dios y para exaltar al único Dios vivo y verdadero. Entonces, a través de todo esto nosotros podemos usar nuestras palabras que tenían antes esa capacidad de afectar a otros, ahora lo podemos hacer para bendecirlos, para que sean consolados, para darles bien. Lo que antes usaba para mal, ahora lo podemos usar para que en la capacidad que Dios nos da, podamos moldear nuestra vida, moldear nuestro corazón, siendo representantes de Cristo aquí en la tierra. Dios nos dio la bendición para edificar, de ser usados para edificar la vida de otros. Así es que la pasividad no debe de ser la vida de la iglesia de Cristo. Tú no puedes decir que yo ya estoy bien porque, bueno, ya han cambiado cosas. Ya no digo, ya no miento, ya no ofendo, ya no soy áspero. ¿Por qué? Porque me callo mi boquita. Bueno, eso es un buen paso, pero como decía, no es suficiente. Dios usa eso y Dios nos ha santificado para que nuestra lengua ahora sea usada para edificación. Y continuamos hablando acerca de esto y voy a leer a partir del versículo 10 de Primera de Pedro 3. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 nos enseñaba la semana pasada también que Dios nos invita, Dios nos lleva a que en todo esto vamos a disfrutar de la vida. Porque el que quiera amar la vida, y lo veíamos en la Nueva Traducción Viviente que se tradujo disfrutar de la vida, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, oramos a ti, clamamos, pedimos, Dios, porque la sabiduría que contienen estos textos pueda ser parte de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a entender que estamos caminando en un camino, Dios, que está cuidado por ti, pero que alrededor hay adversidad. Alrededor de nosotros hay cosas que nos impulsan a hacerlo diferente. Ayúdanos a entender, Dios, que eso que permites en nuestras vidas ha sido para evidenciar lo que hay en nuestro corazón y lo que requiere realmente ser cambiado desde ahí, desde nuestro corazón.
No solo tratar de tener buenos hábitos, sino que realmente nuestro corazón esté dispuesto a ser un adorador tuyo. Que nuestro pensamiento sea renovado. Que los conceptos que no son de acuerdo a lo que a ti te agrada sean quitados, derrocados, desarraigados completamente y ahora sean puestos aquellos que nos lleven a vivir y que tú seas glorificado y tú te agrades de nosotros. Es nuestro deseo, porque eres nuestro Padre amado. Te bendecimos y te damos las gracias por la obra de Cristo Jesús y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir amén? Nosotros estamos en un proceso de santificación, que es lo que está hablando Pedro en esta carta. Está hablando de ese proceso de santificación en el que podemos ver en el contexto bíblico de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para santificarnos. Es por un lado quitar, como lo mencionaba ya hace un momento en la introducción, quitar todo aquello que no sirve, todo aquello que obstruye la voluntad de Dios, que los mandamientos de Dios, todo lo que Dios nos pide, que están ahí arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, que es lo que de donde brotan nuestras acciones, de donde brotan nuestras palabras. Eso que está ahí sembrado de una o de otra manera, que tú puedes pensar y decir, pues es que yo hablo así porque todo mi entorno fue así y todo es de hablar majaderías y decir reyes y cosas por el estilo, ¿verdad? Y cosas que suenan y que sabemos que son cosas que no representan al Dios que nosotros, que es nuestro Padre. Entonces, eso está emanando de algo que se sembró en nuestra vida, en nuestro corazón, y que en conjunto con nuestra tendencia a pecar, pues entonces reaccionamos de esas formas, de esas maneras. Entonces, el proceso de santificación es que Dios nos permite distinguir, ok, y qué tanto has valorado tu papá, ¿verdad? De tal manera en que ese valor que tú tienes de lo que representó tu papá para ti, entonces te está llevando a ser un imitador de ese padre. Ese imitador de ese maestro, ese imitador de esos amigos, porque muchos de nosotros hemos adquirido ese tipo de expresiones gracias a que creemos que, pues, qué chistoso, ¿no? Qué cool, qué bien que se oye. Es que se oye como valiente ese cuate cuando dice esas cosas. Ahí en lo profundo de nuestro corazón tenemos que aprender a distinguir esas intenciones que nos llevan que nos impulsan a que actuemos o hablemos de una manera determinada. Y Dios quiere que sean desarraigadas y sean limpiadas por su palabra. Y por otro lado, no conformarnos a eso, sino ahora ese proceso de santificación también dice Efesios capítulo 4, que hay un perfeccionamiento de los santos. El ministerio de la iglesia, el ministerio del liderazgo de la iglesia está en función de perfeccionar a los santos. Y cuando nosotros leemos solamente la palabra perfección en nuestra Reina Valera 60, pues nos quedamos con la idea de que pues entonces tenemos que en algún momento ya ser infalibles, o sea, nunca más fallar. Pero la palabra perfeccionamiento en el griego original significa equipamiento. Significa que nosotros vamos siendo abastecidos ahora de algo diferente. Si analizamos la palabra que se utiliza para arrepentimiento, implica lo mismo. Es la palabra metanoia. Meta, cambio, noias, pensamiento. Entonces, pero la palabra meta no significa solamente modificación, sino sustitución. La palabra meta se utilizaba para cuando alguien se mudaba, se cambiaba de lugar, se va él y se van todas sus cosas de un lado a otro. ¿Me explico? Habla de movimiento. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que yo tengo que mover este valor de mi mente y degradarlo. Yo no puedo seguir pensando que esta forma de hablar es algo que sea bueno realmente, que sea valioso. Ya lo tengo que degradar, tengo que quitarlo y moverlo y colocar el valor de Dios, el concepto de Dios, que es mucho más valioso que el que yo tenía. Eso es metanoia, sustitución. Yo puedo decir, voy a cambiar este púlpito, entonces a ver, ¿tú qué opinas, hijita? ¿Qué le ponemos? No, pues unas florecitas, pastor, ¿no? Y entonces le ponemos unas florecitas aquí y todo, y lo adornamos, pero el púlpito sigue igual. Metanoia no es eso, no es nada más cambiarle algunas cositas, es quito este púlpito y pongo uno que sirva.
Quito ese pensamiento y pongo uno que realmente haga que yo sea representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces el Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos llevan a distinguir qué es eso impío y nos ayuda a distinguir qué es lo santo, qué es lo sabio, qué es lo recto y qué es lo justo, para sacar todo eso que no sirve, pero que no es suficiente, porque como vimos la vez pasada, si tú quitas algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos, quito aquí esto, quito esto que no sirve, lo saco, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se queda ahí un hueco. Ese hueco tarde o temprano se va a llenar con algo. Si has visto los hoyos, ¿verdad? En época de lluvias, ¿por qué no ves los hoyos en el piso? Porque se llenan de agua y ¡pum! Pasas ahí, ¿verdad? Pero siempre se va a llenar de algo. Entonces ese es el asunto. Yo no puedo dejar ese hueco ahí. Yo tengo que abastecerlo con la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestro corazón con las verdades bíblicas, aquello que bendice, porque es aquello que nosotros comemos, eso es lo que vamos a dar. Tú no puedes dar algo que no es parte de ti. Tú no puedes brindar un buen consejo si tú no conoces las verdades de Dios. Tú no puedes dar una consolación verdadera si no sabemos cómo hace esa consolación Dios en su palabra. Una verdadera consolación, ¿qué es lo que a veces hacemos con una persona que está pasando por una crisis familiar o por una enfermedad? No, pues, no, hombre, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Yo también estuve en el hospital. Y pues es que todavía estamos aquí en la tierra, man, todavía somos susceptibles a eso. Esto te puede pasar y le ha pasado a todos. Y tú dices, bueno, que Dios te bendiga y me voy, ¿verdad? ¿Qué consolación hay en eso? Bueno, pues muy poquita, ¿no? Pues a todos de alguna manera nos puede llegar a pasar eso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, pero si tú vas a 2 Corintios 1 y que empieza a hablar ahí Dios, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser consolados y que esa consolación va a ser para que nosotros consolemos a otros. Y luego Pablo habla de cómo fue consolado. Y dice que él sufrió penalidades, sufrieron angustias, dice, sufrieron tantas cosas que inclusive ellos pensaban realmente que ya iban a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? Él entendió que eso lo permitía Dios con el propósito de que no pusieran su confianza en sí mismos, sino en el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y eso cambia todo cuando tú ministras a alguien con la palabra de Dios de esa manera. Cuando tú le dices, Dios quiere que tú experimentes el poder que Cristo resucitó que hizo que Cristo fuera resucitado entre los muertos. ¿En qué sentido? En que ya no confiemos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una noticia de que estamos enfermos? Queremos buscar al mejor especialista de nuestra enfermedad, ¿cierto? Tienes un problema legal y empiezas a preguntar quién tiene un buen abogado. Y así, nuestra intención es solucionar las cosas en nuestra perspectiva. Esa es la respuesta inmediata de nuestra mente. Y Dios te dice, espérate tantito. ¿Y yo qué? ¿Y dónde estoy yo en tu pensamiento? ¿Te das cuenta? La mayoría de nosotros, nuestras reacciones constantemente es depender de nosotros mismos, depender de nuestras soluciones. Y desafortunadamente hasta donde llegamos con ese tipo de cosas es que comenzamos a establecer nuestros propios estándares de justicia. Empezamos a establecer y a dar razones por las cuales vivimos de una o de otra manera. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de este Dios que mostró su poder resucitando a Cristo. Entonces, cuando nosotros en medio de las crisis nos alimentamos de todo eso, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Nos está capacitando. ¿Para qué? Para que esa consolación que Dios está aplicando a nuestras vidas ahora sirva para que nosotros traigamos esa consolación a otros en cualquier cosa que vivamos. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, vas a ser zarandeado como el trigo. Yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Zarandeo,
Intercesión de Cristo, confianza en la intercesión de Cristo. Nuestra fe va a permanecer por su gracia. Dios nos va a hacer permanecer. Volver, confirmar, hermanos. A veces nosotros nos quedamos como en alguna parte del camino y creemos que ya llegamos al final de eso. No, el final es que eso que Dios te permitió que sufrieras, ese dolor, Dios quiere que sea consolado con el objetivo de que sea usado para que tu vida ahora traiga consolación a otros. Nuestra tendencia es a vernos como terminales de las bendiciones de Dios. Dios hizo esto para que yo creciera en esto. Dios hizo esto para que yo aprendiera esto. Dios hizo esto para que... Y no, nuevamente estamos incompletos. Dios hizo esto para que yo aprendiera esto y ahora yo sea un canal, no una terminal, sino un canal de la bendición de Dios. ¿Cómo? Que eso que Dios hizo en mi vida, ahora yo se lo pueda compartir a otros. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que nos está hablando Pedro. Vivir de una manera que nosotros estemos siendo abastecidos de Dios, de tal manera en que eso se demuestre en lo que hacemos hacia otras personas, incluyendo nuestros enemigos. Porque este es el contexto, recordemos que ese es el contexto de Pedro, de esta carta de primera de Pedro. ¿A quién le escribe la carta a Pedro? ¿Recuerdan? ¿A quién? A los expatriados, a las de la diáspora, a los de la dispersión, a los perseguidos, a los que habían sido sacados de su territorio. ¿Sí? Entonces estaban, muchos de ellos habían sufrido y muchos estaban sufriendo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de algo que está expresado en las palabras, ¿verdad? Ese Espíritu de Dios es lo que hizo el Señor, nos ha hecho libres. En esa regeneración, ahora tenemos nosotros la capacidad para realmente entender qué es lo bueno y hacerlo y vivirlo. Dice Gálatas 5:13 que eso es lo que sucedió en nuestras vidas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces el pecado nos esclavizó, nacimos con el pecado y estábamos esclavos por el pecado para vivir estando cometiéndolo todo el tiempo. No podíamos dejar de pecar. No había fe en nosotros. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. No hay alguien que no tenga que pueda tener fe y pueda ser agradable a Dios. Entonces Cristo, ¿qué hace? Nos liberta, dice Romanos 6, porque antes, ¿verdad?, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Ahora estamos para servir a Dios. Y servir a Dios, como dice aquí Gálatas 5:13 que acabamos de leer, es que ahora esa libertad, ese entendimiento de lo que es bueno o malo, ahora tiene que ser usado para la bendición de otros. Y por eso Pablo dice entonces, entendiendo eso que ha sucedido en nuestras vidas, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártate, dice la Nueva Traducción Viviente, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Entonces, un hijo de Dios no puede ser pendenciero. Es algo que ya no puede suceder en nuestras vidas. Un hijo de Dios ya no puede seguir siendo dominado por la ira, porque yo, ¿verdad?, quiero imponer la justicia y en todos lados, menos la mayoría de nosotros, ¿verdad?, o la mayoría de que estamos tratando de imponer justicia donde no nos corresponde, no lo hacemos donde sí nos corresponde. Queremos arreglar, ¿verdad?, que aquí, ¿por qué, verdad? ¿Por qué se va a formar este cuate ahí? Se está metiendo ahí en lugar de que se forme en el carro, en una fila que estoy haciendo y nosotros, no es justo. Y estamos queriendo que todo el mundo alrededor de nosotros se le aplique justicia. Y donde Dios sí nos ha encargado, en nuestra propia vida o en nuestra propia casa, ahí sí somos displicentes y no nos importa. Tengamos mucho cuidado, porque ese es un mal del corazón pecaminoso.
Entonces aquí el Señor nos está enseñando, apártate del mal. ¿Por qué les dice apártense del mal? Pues porque hay una corriente adversa a la santidad. Hay un impulso de este mundo, de la filosofía, de las relaciones que tenemos alrededor. Las redes sociales, ¿a qué te están impulsando? ¿Adoración? ¿A qué te están impulsando? Cuando el 90 y tantos % de la información que en las redes sociales es mentira. ¿A qué nos está impulsando? A perder el tiempo. Me encanta esa frase del pastor John Piper, que dice: las redes sociales nos vinieron a demostrar que sí tenemos tiempo para Dios. Porque este ha sido un grande pretexto en la iglesia. Es que no tengo tiempo para orar. Ay, no, pastor, ¿a qué hora leo la Biblia? Ay, no, pastor. Y bueno, dice el pastor Piper, esa realidad, ¿verdad? Las redes sociales nos vienen a demostrar que sí tenemos tiempo para Dios. Entonces hay un impulso fuera de nosotros que se alía con nuestro enemigo íntimo, nuestra carne, que nos está impulsando a ir a lo contrario de la santidad. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Por qué nos pide que nos apartemos del mal? Porque podemos hacerlo. Porque debemos hacerlo, debemos vencer en Cristo, no en mis fuerzas. Esa reacción que tenemos la mayoría de nosotros en medio de la adversidad, en medio de las oposiciones, en medio de las burlas. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien se burla de nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros somos atacados por alguna persona en nuestro trabajo, en nuestro vecindario? Pues es inmediatamente autodefendernos, ¿verdad? Pero eso es común del inconverso. Y que ahora nosotros, nuestra reacción que antes era de autodefensa, de creer que puedo establecer mi propia justicia, de creer que no está muy bien, no está bien lo que este jefe mío está decidiendo hacer, que este pastor, ¿verdad? Que tengo, no está bien lo que está decidiendo, cómo está haciendo, y que este papá, ¿verdad? No está bien lo que está haciendo, este jefe de trabajo, es que no está bien lo que está haciendo, y yo no quiero participar de esas cosas. Y siempre, ¿verdad?, tenemos nuestra propia perspectiva de lo que creemos que es correcto. Mucho cuidado, porque dice Romanos capítulo 13 que toda autoridad está puesta por Dios. Nuestra tendencia es establecer, como dije hace un momento, nuestros propios estándares. Nuestra tendencia de nuestra carne es ser autónomos. Yo me gobierno, yo digo cómo es. Y eso no implica definitivamente un sometimiento al Dios soberano. El cristiano que hace el bien triunfa a los ojos de Dios y recibe sus beneficios. Muchos cristianos que nos estamos permitiendo una rebeldía sutil, una rebeldía en la cual no soy abierto, no digo las cosas así, ¿verdad? No quiero eso, sino muy sutilmente acá, ¿verdad? Entre nos, acá en lo profundo de mi corazón, acá, ¿verdad? A todo le digo que sí a mi jefe de trabajo y todo, pero por acá no lo hago, o por acá le pongo el pie, o por acá no participo, o por acá no hago lo que me está pidiendo que haga. No beneficio. Tengamos cuidado. Porque lo importante es que nosotros tengamos temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Estar conscientes que Dios nos está viendo 24/7. En un estudio que escuchaba de matrimonios, el maestro decía: si hubiese una cámara que tuviera el papá de tu esposa ahí en toda tu casa, unas cámaras que estuvieran en todos los lugares de tu casa, ¿te atreverías con micrófonos? ¿Te atreverías a hablarle y tratarla como muchas veces le hablamos y le tratamos? Si el propio papá de tu esposa tuviera esa oportunidad, bueno, hay alguien que sí lo hace.
y es nuestro Padre Celestial. Y es el Padre Celestial de tu esposa. Es importante que reflexionemos en eso. Que el asunto importante a lo que se está dirigiendo, porque si yo recibo un daño, en mi justicia, en mi posición, yo puedo pensar y decir, y esto es a lo que se está dirigiendo Pablo a aquellos que estaban recibiendo daños. Yo puedo decir, pues así, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me diste un golpe, pues yo te voy a dar otro. Tú me hablaste grosero, pues yo te puedo hablar grosero. ¿Y qué dice Pablo? No. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Porque hay alguien que tiene una justicia superior a eso. Ahora, tenemos que entender algo. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con el concepto de justicia o la demanda de justicia cuando nos pongamos a demandar justicia. ¿Por qué? Porque hasta esta pregunta: ¿eso es lo que has recibido? ¿Eso fue lo que recibiste? Justamente, ¿dónde deberíamos estar todos nosotros? Justamente, nuestro destino debería de ser el lago de fuego y azufre, ¿o no? ¿O hay alguien que aquí no ha pecado, como dice Romanos 3? ¿O hay alguien que pueda decir, no, yo soy santo, santo, santo como Dios? Justo en todos mis caminos, en todos mis pensamientos y en todas mis palabras. Dice Juan que el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. A Dios, ¿verdad? A Dios, ya bailaste con ese pensamiento. ¿Te das cuenta? No recibimos justicia, recibimos gracia. Y no estoy diciendo que nosotros cometamos injusticias, estemos justificados en cometer injusticias, no, sino que pensemos mucho más abundantemente en la misericordia y la gracia que en la justicia, porque así es nuestro Dios. Es lento para la ira, aplicación de justicia, lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros normalmente somos grandes en ira y muy lentos para la misericordia. Dios quiere que nosotros entendamos que Dios nos ve, que Dios sí conoce nuestros pensamientos, y eso cambia totalmente nuestras acciones, porque ese microfonito y esa cámara te puede detener de muchas cosas. Aunque tu esposa pudiera te estar haciendo algo que te pareciera no justo, no correcto, saber que tu padre o su padre te está viendo te lleva a detenerte de muchas cosas. Ese temor de Dios y el deseo y el amor por agradar a nuestro Padre nos va a motivar a hacer lo que es justo y recto y actuar con gracia y misericordia. Eso es lo que nos lleva a apartarnos realmente del mal. Mira lo que dice el versículo 12, aquí está: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿Qué no quieres ver? Yo a veces voy manejando, normalmente manejo yo, cuando viajamos o vamos de un lugar a otro, y a veces hay un accidente y veo que ya están ahí un cuerpo tirado ahí, ¿verdad? Y es una escena muy desagradable. ¿Y qué le digo a mi esposa? No te levantes ahí, quédate, cierren sus ojos todos, porque no quiero que vean que lo que es desagradable, lo que está feo. ¿O qué no quieres ver? Lo que es agresivo, lo que te puede dañar, ¿cierto? Lo que no va conforme a algo que te haga percibir algo bueno, algo sano. ¿Te das cuenta la ilustración? Aquí Pedro está recordando a los hermanos perseguidos, a los hermanos que se burlaban de ellos, a los hermanos que eran criticados, que en medio de esas circunstancias es posible ser santo. De hecho, les está recordando el Salmo 34:14. Fíjate lo que les dice, prácticamente está literal en nuestra versión Reina Valera.
Apártate del mal y haz el bien. Busca la gracia y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, en un medio hostil somos tentados a actuar de la misma manera que los inconversos y lo justificamos. Y pensamos que, ¿por qué no lo voy a hacer si eso es lo justo? Somos tentados a la autodefensa, somos tentados a vivir en victimización. Es que yo soy el que ha sufrido. Al someternos a esa tristeza y a esas emociones negativas, somos tentados. Pero debemos recordar que Cristo sufrió lo mismo. Y que no es nuestra reputación lo importante, sino la reputación de Dios. Nosotros estamos aquí para señalar a un Dios que es vivo. Y Dios nos pone aquí, ¿verdad? El versículo 12 es que saca Pedro del Salmo 34. Es impresionante, es algo que nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Que Dios nos vea como cuando yo le digo a mi esposa que se voltea a otro lado, porque es lo que dice. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, no quiero ni verte. ¿No te ha pasado que estás tan enojado y tan molesto que mejor te volteas a otro lado, porque si lo volteas te dan ganas de una cachetadón? Te dan ganas, uy, no quiero ni verte. Estás tan molesto. Esa es la expresión. O sea, los que hacen mal no son agradables a Dios. El Salmo 7 lo dice. Dios está irado contra aquellos que viven en pecado. ¿Cómo hemos adquirido esa idea y la hemos usado para todo? Es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Cara, entonces tacha por favor ahí el Salmo 7, táchalo, porque dice lo contrario. Y en la iglesia cristiana usamos eso como si fuera palabra de Dios. ¿Y sabes quién dijo esa frase? Mahatma Gandhi. Y exaltando, ¿verdad?, la frase de un filósofo humanista. Para todos lados, no sé en cuántas ocasiones he escuchado eso. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Debemos recordar qué fue lo que vio Cristo y encontrar las motivaciones divinas, las motivaciones de la palabra de Dios. Encontrar verdaderamente que somos amadores de nuestra reputación. Y cuando nosotros nos convertimos en adoradores de nosotros mismos, de nuestra reputación, definitivamente en el altar de nuestro corazón no está Dios, estamos nosotros. Tengamos nosotros cuidado, porque lo importante es la reputación de Dios. ¿Qué piensa la gente acerca de Dios en la manera que nos comportamos? En Juan 15:18 el Señor Jesucristo nos lo advirtió. No debemos nosotros de extrañarnos de que haya adversidad, que haya contrariedad, que haya problemas en este mundo. De repente nosotros tenemos la idea de que la iglesia es Cristolandia, ¿verdad? Que llegaste así a Disneylandia, donde te van a recibir unos edecanes así con botargas y, ay, hola, ¿cómo estás? Y pásale, y todo es así, ¿verdad? Y no va a haber problemas, y no va a haber discusiones, y ya estoy en Cristo, y aquí no, ¿verdad? No pasa nada. No, hermano, Cristo lo dijo, ¿verdad? Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que adquirir de esto? Bueno, nos está diciendo el Señor: vas a ser perseguido. No todo va a estar bien, no todo va a estar fácil, no todo va a estar así. Ya no nos preguntemos por qué. ¿Por qué hacen eso estos? No, ni ellos lo saben. ¿Por qué los hijos de Satanás se oponen a los hijos de Dios? Pues porque su padre odia a nuestro Padre.
¿qué estamos esperando los hijos? Los hijos del diablo nos van a odiar. Pero el Señor nos da esperanza y dice el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Te das cuenta? Hay una promesa implícita del cuidado y protección de Dios a sus hijos que obedezcamos. Busquemos ese bien. No porque, no, fíjate que esta iglesia estaba siendo dañada. O sea, Dios no nos está diciendo, no te va a pasar absolutamente nada. No porque no nos dañen, sino que nosotros, la afectación no va a ser comparable con la consolación de Dios. Cuando nosotros sabemos que estamos agradando a Dios, eso trae una satisfacción, nos complace de tal manera que el dolor es menospreciado. Eso es lo que hizo Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por el gozo puesto en él, menospreció lo oprobio. ¿Qué fue lo que lo motivó a Cristo a sufrir todo el sufrimiento físico y moral de recibir el castigo de la ira de Dios sobre sí mismo? El gozo. ¿Cuál gozo? De vernos a nosotros reconciliados con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que entender que la vida cristiana tiene un bien superior, que ya no podemos estar juzgando las cosas igual que el mundo. Por eso Pedro sigue diciendo, versículo 14 de 1 de Pedro 3: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y muchos de nosotros cristianos así vivimos, atemorizados con todo el tiempo así. Es que no sé por qué pasa esto, es que no sé, porque es que a mí me odian. Ya Dios te lo dijo. ¿Qué importa? Ahí no está nuestra satisfacción. La Nueva Traducción Viviente dice: pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Dios nos está dirigiendo a poner nuestra confianza en Él. ¿Quién es Él? Hermano, es el creador del universo, el todopoderoso, y que nos ha dicho: yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Si habitas a mi abrigo, ¿verdad?, morarás bajo mi sombra. Estás bajo mi cuidado. Hay cristianos que tienen tanto miedo a morir. A mí me pasó mucho tiempo, mucho tiempo. No le tenía miedo, le tenía terror. Bueno, estaba tan temeroso de la muerte que personas cercanas, amigos míos, que perdían a un ser querido, yo no iba a sus funerales. Yo, no, ¿qué es eso? Yo no me gusta. Tenemos un miedo. Todos nos vamos a morir en algún momento, en alguna forma, a menos que el Señor venga antes. Pero si no, todos nos vamos a morir. Todos. Entonces, cuando alguien va con Cristo, en un momento o en otro, no tenemos nosotros que tener ningún temor. Tenemos que poner nuestra confianza. El Señor tiene cuidado de nosotros. Los hijos de Dios debemos de aprender a desechar el temor de nuestras vidas. ¿Cómo? Viviendo en santidad. ¿Cómo? Recordando las promesas de Dios. ¿Cómo? Recordando que Él es fiel. Venía hace rato escuchando un estudio del doctor R.C. Sproul acerca de la providencia de Dios, y explicaba cómo Moisés fue llevado, fue preservado a su vida, y con unas parteras que fueron capaces de mentir con tal de preservar la vida de Moisés. Y que la hija de Faraón sale y se baña. Ella no dijo: a ver si me encuentro un chavito por aquí, ¿verdad? Aquí, a ver si de pura casualidad viene a buscar un niño. No, ella salió a bañarse al río. Pero ¿qué es eso? Un Dios que está cuidando de su pueblo, para que Moisés, una de las personas más importantes del Antiguo Testamento, porque fue el que estableció, Dios usó para establecer el antiguo pacto, fue por donde Dios trajo la ley, viviera, y entonces se cumplía el propósito de Dios. Ese es nuestro Dios. Nada sucede por casualidad, nada.
Dios permite hasta nuestros adversarios? Es una de las preguntas que me ha ayudado mucho a mí en consejería, para reflexionar, así como para golpear en situaciones adversas. Yo le pregunto a un matrimonio que está muy contrariado, bronqueado, decimos, ¿verdad? Digo, ¿tú crees que Dios pudo haber evitado esta situación que estás viviendo al día de hoy? Y de repente empieza el pensamiento, ¿no? Bueno, es que yo tomé la decisión de casarme con esta o con este, y Dios, ¿y Dios dónde está? Pero una reflexión, entendiendo el concepto bíblico, ¿Dios pudo haber evitado eso? Pues claro que sí, porque la voluntad del hombre nunca está sobre la soberanía de Dios, porque la voluntad del hombre nunca está sobre la voluntad de Dios. Dios nos da la voluntad, pero nuestra voluntad está limitada por su soberanía siempre. Y para quien duda de eso, siempre le digo, porque normalmente nos dicen, ¿verdad? A ver, ¿quién aventó las llaves? Yo, ¿dónde está Dios? A ver, yo decidí. Sí, claro. Si ese acto está totalmente determinado, Dios te dio esa voluntad. La soberanía de Dios determinó que tú pudieras hacer eso. ¿Quieres que te demuestre lo contrario, lo opuesto a eso? Vuela. Esa misma persona que aventa las llaves, sí, Dios te dio la capacidad de que puedas soltar esas llaves. Te dio la fuerza, te dio el tiempo, te dio la oportunidad. Vuela, a ver si es cierto que no estás limitado. Aletéale, brinca, aviéntate de un quinto piso para que veas lo que te pasa. Bueno, ya no lo vas a ver, ¿verdad? Pero está limitada por la soberanía de Dios. La providencia de Dios manifiesta eso, y Dios quiere que nosotros comprendamos eso. Y termino leyendo el versículo 15 que dice: sino santificad a Dios. Hay un cambio, cambia tu perspectiva. No estés buscando tu autodefensa, no estés teniendo tu propia justicia, no dependas de eso. No puedes dejar de pensar en eso, porque nuestra mente inmediatamente dice: esto no es justo. Dios no te dice que le llames malo a lo bueno ni bueno a lo malo. Tú puedes mirar una injusticia, pero el objetivo no es que tú seas un justiciero terrenal. De hecho, en el capítulo anterior veíamos eso: encarga al que juzga tu causa, al que juzga justamente. Y ahora nos añade el Señor: santifica a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Fíjate, léelo bien, no es mansedumbre, ¿eh? No es que te comportes como tonto, como que no tienes nada que decir, no, con mansedumbre, una característica nuevamente de ¿quién? ¿Recuerdan quién era el hombre más manso de la tierra en su tiempo? Moisés. ¿Y cómo demostró esa mansedumbre? Él no buscaba protegerse a sí mismo. Lo criticaba Moisés, Aarón y Miriam. ¿A quién le dejo mi justicia, mi posición? Yo estoy aquí, yo soy líder, yo soy pastor, yo tengo una autoridad. ¿A quién le dejo eso? A Dios. Si la quieren reconocer, qué bueno, y si no la quieren reconocer, que Dios los bendiga. Si pueden ver que Dios utiliza la autoridad para bendecir a los demás, qué bueno. No lo quieren ver, pues yo no lo puedo cambiar su corazón en lo que pueda influenciar, en lo que pueda hacer. Si me toca ejercer disciplina en algún sentido como padre, como autoridad en algún lado, amén, lo voy a hacer guiado por la sabiduría de Dios. Pero si no, no puedo cambiar el corazón. Los creyentes fieles pueden sufrir el mal precisamente porque practican la justicia. Vivimos en un mundo que abunda en la injusticia y la maldad se está multiplicando, y hermanos, una mala noticia, la cosa se va a poner peor. Así lo dijo Jesús. En medio de tanto mal debemos recordar constantemente que estamos protegidos por Dios. Y cuando entendemos que si estamos protegidos por Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar listos. ¿Para qué? Para presentar defensa. No con enojo, no con ira. No se trata solo de discutir apasionadamente. Miren, si tú en una discusión
de doctrina, no discusión filosófica o de conceptos de enseñanza de Dios, te molestas y te enojas y quieres ahorcar al que no te hace caso, es porque no tienes mansedumbre. Estás queriendo imponer tu propio concepto, tu propio valor, y quieres que el otro piense igual que tú. Pero ya vimos que tú no puedes cambiar el corazón de nadie. Tú puedes ser aquel medio por el cual explique la palabra de Dios. Tú puedes ser aquel medio por el cual tú puedas con paciencia, ¿verdad?, explicarle, enseñar, etcétera. Pero tú no puedes cambiar su corazón. Tu vida puede ser una influencia para aquellos. Por eso un cristiano nunca debe de llegar a esas rebatidas. Nada hagáis por contienda ni vanagloria. Ay, hermano, tú piensas eso, amén, sigue siendo mi hermano si crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador. No nada más tu Salvador, tu Señor y tu Salvador. Las dos cosas, porque hay una doctrina que dice eso. Es que hay unos que creen en su Salvador, pero no les han dejado ser su Señor. No, Romanos capítulo 10 dice, ¿verdad?, que el salvo es aquel que confiesa con voz que Jesús es el Señor. Entonces, eres mi hermano. No piensas en esto, ya, amén, ¿verdad? Pero eres mi hermano. En medio de tanto mal debemos recordar constantemente que nosotros estamos al cuidado de Dios, y entonces eso va a hacer que nosotros con mansedumbre, sin estar, ay, no quiere, amén, hermano. Pero va a haber muchos que demanden razón. Dice aquí de la esperanza que hay en vosotros. Muchos van a decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué tú? O sea, no se trata solo de discutir apasionadamente, sino amando hasta quién tenemos que amar, hasta nuestros enemigos, hasta el que se opone, hasta el que te maltrata, hasta el que te critica, hasta el que da falso testimonio de ti. Pero tenemos nosotros ahora que conocer también la Biblia y prepararnos ¿verdad?, apologéticamente. ¿Qué es eso? En la defensa de la fe. Yo tengo que conocer que pues, mis hijos, por ejemplo, están yendo a la universidad. Bueno, pues voy a empezar yo a prepararme para ayudarlos a ellos a prepararse para presentar defensa contra esas filosofías que se oponen al cristianismo. En cada una de nuestras áreas. No vamos a poder ser expertos en todo, pero en cada una de nuestras áreas. Y hay mucho material y hay muchas personas que nos pueden ayudar al respecto. Pero hay que contestar con mansedumbre y reverencia. Y termina diciendo, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No participar del pecado. Dios nos está invitando a no participar del pecado, pero sin aislarnos. Porque la adversidad, afrontándola de la manera, con un corazón recto delante de Dios, se va a convertir en una oportunidad para testificar el Evangelio. Confiando en la fidelidad divina, nos hará permanecer Dios a vivir fielmente. Cierre sus ojos, por favor. El que no teme triunfa. Si echamos nuestras cargas sobre el Señor y buscamos vivir para agradarle y glorificarle, no hemos de temer a los hombres, más bien temer ser desagradables a nuestro Padre. Los creyentes debemos mostrar una esperanza en nuestra vida de tal categoría que llame la atención de los incrédulos. Cuando ellos nos observen, nos preguntarán, ¿cómo es posible ser tan optimista y estar tan seguro durante las aflicciones? Este es el momento que vamos a aprovechar para explicar que tenemos un futuro asegurado que está en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias porque nuestra vida no está a la deriva, no está sostenida de palitos, de algunas ilusiones o sueños, sino en la verdad de la palabra del único Dios verdadero, santo, justo, misericordioso, clemente, todopoderoso. Aquel que dijo y fue hecho, aquel que prometió y cumplió una redención, aquel que dijo que morirías y al tercer día hizo que resucitara a Cristo. Ese es nuestro Dios, que
que nos sigue insistiendo: no temas, no temas, confía en mí, búscame a mí. Y queremos buscarte, Dios, con todo nuestro corazón, anhelarte cada mañana, agradecerte cada instante, adorarte siempre y disfrutar tanto nuestra vida contigo, que nos lleve a vivir en verdadera santidad, ya no viviendo como este mundo, sino para tu gloria. Permítenos que eso sea una realidad en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.